La cámara se enciende, enfocando una solitaria butaca de terciopelo rojo en el centro de un vasto escenario oscuro. La luz se enfoca lentamente, iluminando la silla vacía que en breve será ocupada por una de las figuras más icónicas del cine moderno, George Clooney. Su nombre resuena en el aire con un eco que evoca glamour, talento y un innegable carisma. Así empieza nuestra travesía cinematográfica, un viaje por la vida y carrera de un hombre que ha dejado una huella indeleble en Hollywood y más allá. La historia de George Clooney es, en muchos sentidos, una epopeya moderna, tejida con hilos de perseverancia, talento y una pizca de suerte. Nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, George Timothy Clooney fue recibido en un hogar donde el espectáculo era parte del día a día. Su padre, Nick Clooney, era un reconocido presentador de televisión y locutor de radio. La influencia de su padre en el joven George fue evidente desde el principio, imbuyendo en él un amor por la comunicación y el espectáculo que más tarde definiría su carrera. Y así, con una base familiar cimentada en la industria del entretenimiento, Clooney comenzó su andadura en el mundo del cine y la televisión. Pero, como tantas historias de éxito, la de George Clooney no fue un camino directo hacia la cima. Antes de que el mundo conociera su nombre, antes de que su rostro se convirtiera en sinónimo de sofisticación y talento, Clooney enfrentó la adversidad, el rechazo y la incertidumbre. Una de las anécdotas más reveladoras de sus primeros años en Hollywood es la de su llegada con apenas $300 en el bolsillo. En una ciudad donde los sueños son tan comunes como las palmeras que bordean Sunset Boulevard, Clooney tenía que ingeniárselas para sobrevivir. Durante un tiempo, vivió en un armario de su amigo, actor también, mientras trabajaba en papeles menores, esperando pacientemente su gran oportunidad. Esta etapa de humildad y perseverancia sería un preludio de la tenacidad que definiría su carrera. El destino, caprichoso y a veces cruel, le ofreció su primer papel relevante en la serie de televisión, Urgencias, donde interpretó al encantador pediatra Doug Ross. Su interpretación fue un punto de inflexión, no solo para Clooney, sino también para la serie que, gracias en parte a su brillante actuación, se convirtió en un fenómeno cultural. De la noche a la mañana, Clooney pasó de ser un actor más en lucha a una estrella en ascenso, un rostro familiar en millones de hogares. Sin embargo, su transición de la televisión al cine no fue un proceso sencillo. En un principio, Clooney fue encasillado como un galán televisivo, y muchos en la industria dudaban de su capacidad para llevar una película. Fue en el set de From Dusk Till Dawn, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino, donde Clooney demostró su versatilidad y su talento para desafiar las expectativas. En este thriller de culto, Clooney sorprendió con una actuación que era a la vez intensa y carismática, consolidando su lugar en la gran pantalla. Otra anécdota que revela el carácter de Clooney ocurrió durante el rodaje de Syriana, una película que le valió un Oscar al mejor actor de reparto. Clooney sufrió una lesión grave en la columna vertebral mientras filmaba una escena de acción. El dolor fue tan intenso que, en un momento, temió quedar paralizado. Pero, en lugar de retirarse, utilizó su experiencia para añadir una capa de autenticidad a su interpretación, demostrándose una vez más comprometido con su oficio hasta el extremo. Más allá de su carrera actoral, la figura de George Clooney se expande hacia el activismo social y político. En una época donde las celebridades a menudo son criticadas por su desconexión con el mundo real, Clooney ha utilizado su plataforma para abogar por causas significativas, desde la crisis de Darfur hasta la reforma de los derechos humanos. Su compromiso con estas causas no es simplemente una fachada pública, es un reflejo del hombre detrás de la estrella, un individuo que busca utilizar su influencia para el bien común. En 2005, otra faceta de Clooney salió a la luz con Good Night and Good Luck, una película que no solo dirigió, sino que también coescribió y produjo. Este drama histórico narra la historia del periodista Edward R. Murrow y su valiente enfrentamiento contra el senador Joseph McCarthy. La película no solo fue aclamada por su dirección, sino también por su exploración de la integridad periodística en tiempos de crisis. Este proyecto fue un testimonio de su pasión por contar historias significativas y su capacidad para liderar proyectos de gran envergadura. Clooney, siempre el perfeccionista, es conocido por su sentido del humor y su habilidad para establecer un ambiente de camaradería en el set. Una de las anécdotas más conocidas sobre su sentido del humor ocurrió durante el rodaje de Ocean's 11. Clooney, junto a sus coprotagonistas Brad Pitt y Matt Damon, solía orquestar bromas elaboradas para aliviar el estrés del rodaje. En una ocasión, Clooney alteró los pantalones de Pitt, llevándolos a un sastre para hacerlos más ajustados cada día, lo que dejó a Pitt perplejo al no entender por qué su ropa parecía encogerse misteriosamente. A lo largo de su carrera,
Clooney ha sido elogiado por su habilidad para seleccionar proyectos que no solo son entretenidos, sino que también ofrecen comentarios sociales y políticos. Desde The Ides of March hasta Suburbicon, sus películas a menudo reflejan su interés en los temas contemporáneos y su deseo de provocar discusiones significativas. En su vida personal, Clooney ha sido objeto de fascinación pública, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Conocido durante años como uno de los solteros más codiciados de Hollywood, sorprendió al mundo al casarse con Amal Alamuddin, una abogada de derechos humanos de renombre internacional. La unión de Amal y George no solo capturó la atención de los medios, sino que también mostró una faceta más madura y comprometida del actor, quien no dudó en expresar públicamente su admiración por la inteligencia y la dedicación de su esposa. Finalmente, la figura de George Clooney como director, productor y filántropo completa el retrato de un hombre cuyo impacto va más allá de la pantalla. Su productora, Smokehouse Pictures, ha sido responsable de una serie de proyectos innovadores que no solo han entretenido, sino que han inspirado a espectadores de todo el mundo. Clooney ha demostrado una y otra vez que su creatividad no tiene límites, que su visión no es solo para ser vista, sino también para ser sentida. En resumen, la historia de George Clooney es mucho más que la de un sencillo actor que alcanzó la fama. Es el relato de un hombre que ha navegado por las aguas tumultuosas de Hollywood con gracia y propósito, dejando a su paso un legado de actuaciones memorables, proyectos impactantes y un recordatorio constante de que el verdadero éxito no se mide solo en premios o taquilla, sino en la capacidad de inspirar y cambiar el mundo para mejor. Mientras la cámara se aleja de la silla vacía en el centro del escenario, nos preparamos para adentrarnos en el viaje de una vida. Con cada capítulo, exploraremos las diversas capas de George Clooney, el actor, el director, el activista y el ser humano, descubriendo los secretos que han hecho de él una leyenda viva del cine y un faro de inspiración para generaciones futuras. La pantalla se ilumina con imágenes en blanco y negro de un pequeño pueblo en Kentucky, mientras una suave música de fondo establece el tono de nostalgia y calidez. La voz en off comienza a narrar. En las serenas colinas de Kentucky, donde el río Ohio serpentea con un tranquilo susurro, nació un niño que, sin saberlo, estaba destinado a conquistar el mundo. Es el 6 de mayo de 1961 en Lexington, y el amanecer trae consigo el llanto de un recién nacido, George Timothy Clooney. Sus primeros días están envueltos en el perfume de la primavera sureña, en un hogar donde la tradición y el amor familiar forjan los cimientos de lo que él llegará a ser. George es el hijo menor de Nina Bruce, una ex reina de belleza y mujer de gran fortaleza, y Nick Clooney, un carismático presentador de televisión y periodista. Desde sus primeros días, George está inmerso en una atmósfera de creatividad y comunicación, un ambiente donde las historias no solo se cuentan, sino que se viven. La casa de los Clooney en Augusta es un hervidero de conversaciones, donde las noticias del día se mezclan con risas y anécdotas familiares. La infancia de George Clooney es un mosaico de momentos que, aunque cotidianos, se tornan extraordinarios a medida que se observan a través del prisma del tiempo. Una de sus primeras anécdotas, a menudo contada con una sonrisa, es sobre sus intentos de unirse a su padre en el set del programa de televisión local. A los 5 años, George decide que quiere ser parte del mundo que ve en la pantalla. Un día, logra colarse en el estudio, su presencia una mezcla de travesura y encanto infantil. La imagen de un pequeño George con auriculares gigantes en su cabeza es un recuerdo imborrable que la familia atesora. Sin embargo, no todo en su infancia es fácil. George enfrenta una batalla temprana con una condición que muchos desconocen, la parálisis de Bell. A los 13 años, su rostro se ve afectado por esta enfermedad, que paraliza temporalmente un lado de su cara. En la escuela, se convierte en objeto de burlas y apodos crueles. Pero George, con una resiliencia que más tarde definiría su carácter, se enfrenta a esta adversidad con humor y determinación. Me llamaban Frankenstein, recordará años después en entrevistas, riendo al recordar cómo esos días difíciles le enseñaron a enfrentarse a la adversidad con una sonrisa. La pantalla muestra imágenes de una joven familia Clooney en reuniones familiares y celebraciones. La educación de George también juega un papel crucial en su desarrollo. Crecer rodeado de libros y conversaciones intelectuales enriquece su mente. Su madre, Nina, le inculca la importancia de la empatía y la justicia, valores que se verán reflejados en su vida adulta. Mientras tanto, su padre, con su profunda voz y presencia magnética, le enseña el arte de contar historias. Las cenas en casa de los Clooney son eventos donde se discuten noticias, política y cultura, sentando las bases de la comprensión de George sobre el mundo. Una anécdota que captura la esencia de su educación es el momento en que, a los 10 años, George decide que quiere ser sacerdote. Fascinado por el misterio y la ceremonia de la misa, pasa un verano asistiendo a la iglesia con fervor. Sin embargo,
Como él mismo cuenta, su entusiasmo se desvanece cuando descubre que los sacerdotes no pueden casarse. Este pequeño episodio revela no solo su curiosidad y pasión, sino también su capacidad para reevaluar sus decisiones, una cualidad que lo acompañará toda su vida. Durante su adolescencia, George se convierte en un joven atlético y carismático. Sus intereses se extienden al deporte, especialmente al béisbol y al baloncesto. De hecho, su habilidad en el béisbol casi lo lleva a una carrera profesional. Una de sus experiencias más significativas ocurre cuando es invitado a las pruebas para un equipo de las grandes ligas. Aunque no logra entrar, la experiencia le enseña valiosas lecciones sobre el trabajo duro, la dedicación y el destino, lecciones que moldearán su filosofía de vida. Imágenes de George adolescente, practicando deportes y compartiendo momentos con amigos. En el ámbito académico, George no siempre se destaca. Su expediente escolar está lleno de altibajos, y él mismo admite que no era el estudiante más aplicado. Sin embargo, su personalidad magnética y su habilidad para conectar con las personas son innegables. Estos años también son testigos de sus primeras incursiones en la actuación. En la escuela secundaria, participa en varias producciones teatrales, descubriendo una pasión que estaba destinada a florecer. Una de sus primeras interpretaciones, como un pirata en una obra escolar, se convierte en una de sus historias favoritas para contar. Vestido con un parche en el ojo y una espada de utilería, George se sube al escenario con el mismo entusiasmo y dedicación con los que más tarde encarará sus papeles en Hollywood. Era terrible, recuerda entre risas, pero este primer contacto con el público despierta en él el deseo de comunicarse a través de la actuación. A medida que se acerca el final de su adolescencia, George enfrenta una decisión crucial. ¿Debe seguir los pasos de su padre en el periodismo, o arriesgarse en el incierto mundo de la actuación? La respuesta llega en un verano decisivo cuando su primo, Miguel Ferrer, hijo de la legendaria actriz Rosemary Clooney, lo invita a Los Ángeles para trabajar como extra en una película. Esta experiencia es un punto de inflexión en su vida. Aunque las luces de Hollywood aún están lejos, el joven George siente que ha encontrado su camino. Pero antes de hacer las maletas para California, hay un último capítulo en su vida en Kentucky que merece ser contado. Durante un verano mientras trabaja cortando tabaco, una tarea ardua y exigente, George aprende una lección que nunca olvidará. Bajo el sol abrasador, con las manos callosas y el sudor perlándole la frente, descubre el valor del trabajo duro y la humildad. Esta experiencia le enseña que nada se gana sin esfuerzo, un principio que se convertirá en un pilar en su carrera. La pantalla se desvanece, mostrando la transición de Kentucky a la bulliciosa vida de Los Ángeles. Así, con un corazón lleno de recuerdos de su infancia y una maleta cargada de sueños, George Clooney se despide de Kentucky. Deja tras de sí el cálido abrazo de su familia, las colinas verdes y la serenidad del río Ohio, para enfrentarse a un nuevo mundo. Los cimientos están puestos, el amor, la perseverancia y el deseo de contar historias que se grabaron en su alma desde sus primeros días en Lexington. La infancia y los orígenes de George Clooney no son solo el comienzo de su historia, sino la esencia misma de todo lo que vendrá. Un niño que creció entre cuentos y realidades, que aprendió a convertir las sonrisas en una armadura contra las dificultades, y que, con cada paso, se acercó al hombre que el mundo llegaría a conocer y amar. En Kentucky, se plantaron las semillas de grandeza que, con el tiempo, florecerían en la brillante carrera de uno de los actores más queridos de nuestro tiempo. Suena una música suave, un piano melancólico que establece el tono mientras la imagen se desvanece de un paisaje urbano hacia una casa acogedora en Kentucky. Voz en off, en un pequeño rincón del mundo, donde los horizontes se dibujan con los vastos campos de Kentucky, comienza nuestra historia. George Timothy Clooney, el hombre que más tarde capturaría la atención mundial con su sonrisa cautivadora y su talento innegable, dio sus primeros pasos en un entorno que parecía ordinario, pero que estaba preñado de posibilidades. Nacido el 6 de mayo de 1961, el joven George no tardaría en descubrir que su vida estaría muy lejos de ser común. Creció en Augusta, rodeado de una familia que llevaba el espíritu del espectáculo en las venas. Su padre, Nick Clooney, no era un extraño para las luces del estrellato, un famoso presentador de televisión y locutor de radio que irradiaba carisma y talento. Desde una edad temprana, George estaba inmerso en el mundo de la narración, los estudios de televisión y el poder de la voz. La cámara enfoca fotografías antiguas de la familia Clooney, mostrando un joven Nick Clooney en el set de televisión. Voz en off. George miraba a su padre no solo como un modelo a seguir, sino también como una ventana a mundos más allá de los confines de Kentucky. Entre bastidores, aprendió el arte de la comunicación, observando cada movimiento, cada inflexión en la voz de su padre, absorbiendo el arte del espectáculo casi de manera inconsciente. Su madre, Nina Bruce,
Era una reina de belleza y una mujer de espíritu fuerte que complementaba el dinamismo de la familia Clooney. George siempre habló de ella con admiración, reconociendo en su madre la tenacidad y el coraje que él mismo cultivaría más adelante. Fue bajo esta dualidad de influencias de sus padres que George comenzó a moldear su identidad. Se muestra una escena de Clooney de niño, jugando al aire libre. Voz en off. Sin embargo, los primeros años de George no fueron un cuento de hadas. Aunque rodeado de amor y apoyo, enfrentó desafíos que probarían su carácter. Durante su adolescencia, Clooney sufrió parálisis de Bell, una condición que paralizó parcialmente su rostro durante casi un año. Fue un momento de vulnerabilidad, un joven que se enfrentaba al mundo con una sonrisa torcida y una inseguridad que solo él podía entender. Anécdota almohadilla 1. Recuerdo cómo me miraba al espejo, confesó Clooney años más tarde en una entrevista. Un lado de mi rostro estaba congelado, y los niños en la escuela podían ser crueles. Me llamaban Frankenstein y cara torcida. Fue duro, pero mi familia me enseñó a reírme de mí mismo, a no dejar que la adversidad me definiera. Vemos una imagen de Clooney en la escuela, rodeado de amigos. Voz en off. La escuela secundaria también fue un periodo de exploración para George. Sus días en la Augusta High School estuvieron llenos de deportes, una pasión que despertó en él una competitividad feroz y una ética de trabajo que llevaría consigo a lo largo de su carrera. Era un jugador de baloncesto entusiasta, persiguiendo sueños de canchas y victorias, antes de que su destino le llevara por otro camino. Anécdota almohadilla 2. En su último año, George tuvo una oportunidad única. Un reclutador le ofreció una prueba para los Cincinnati Reds, un equipo de béisbol de las grandes ligas. Aunque no consiguió entrar en el equipo, esta experiencia le enseñó una lección invaluable sobre la importancia de la práctica, la persistencia y el aceptar la derrota con dignidad. Imágenes de una joven estrella de cine en ciernes, participando en obras de teatro escolares. Voz en off. El teatro escolar fue otro terreno fértil para sus talentos emergentes. George encontró en el escenario una especie de santuario, un lugar donde podía explorar diferentes facetas de sí mismo, lejos de las expectativas y juicios del mundo real. Sus primeras actuaciones no eran más que un destello de lo que estaba por venir, pero ya mostraban su capacidad para capturar la atención y provocar emociones. Anécdota almohadilla 3. Recuerdo una vez, rememora su antiguo profesor de teatro, cuando George interpretó a Drácula en una obra escolar. Había algo en su interpretación, una intensidad en su mirada que hacía que el público olvidara que estaban viendo a un adolescente en el escenario. Era como si naciera para esto. Clooney se muestra con su familia, en reuniones donde el sonido del jazz y las risas llenan el aire. Voz en off. La familia Clooney era un crisol de talento y ambición. Su tía, Rosemary Clooney, era una famosa cantante y actriz de la época, cuya carrera sirvió como un faro para el joven George. Las visitas a su casa estaban llenas de música, historias de Hollywood y el aroma del éxito. Escuchar las experiencias de Rosemary en el mundo del espectáculo le proporcionó un mapa del tesoro hacia un futuro que él mismo comenzaría a forjar. Anécdota almohadilla 4. Recuerdo estar sentado en una esquina mientras Rosemary contaba historias de las estrellas de la época, comparte George. Era como escuchar un cuento de hadas, pero sabía que esas historias eran reales, que el glamour y el drama eran parte de algo más grande. Fue entonces cuando decidí que quería ser parte de eso. La cámara enfoca a George, ahora en la universidad, enfrentándose a nuevos retos. Voz en off. Tras finalizar sus estudios secundarios, George se inscribió en la Universidad del Norte de Kentucky, donde estudió periodismo. Sin embargo, el llamado de la actuación era fuerte, un susurro constante que no podía ignorar. Aunque su tiempo en la universidad fue breve, fue aquí donde tomó una de las decisiones más cruciales de su vida. Anécdota almohadilla 5. Durante un verano, George tuvo la oportunidad de trabajar en un pequeño papel de extra en un largometraje que su primo estaba produciendo. Fue una experiencia reveladora. Pasé días en el set, observando cada movimiento, escuchando cada palabra, recuerda Clooney. Fue entonces cuando supe que este era mi mundo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ser parte de él. La imagen se desvanece a una vista panorámica de Los Ángeles por la noche, las luces brillantes simbolizando sueños y posibilidades. Voz en off. Con una maleta llena de esperanzas y un corazón cargado de sueños, George Clooney dejó su hogar en Kentucky para perseguir la actuación en Los Ángeles. Fue un viaje lleno de incertidumbre, con más preguntas que respuestas, pero estaba decidido a encontrar su lugar en el firmamento de Hollywood. Los primeros pasos de George en la ciudad de los sueños no estuvieron exentos de desafíos. Vivió en un pequeño apartamento, compartiendo espacio y sueños con otros jóvenes aspirantes. Los días se llenaron de audiciones sin éxito, trabajos ocasionales para llegar a fin de mes, y una determinación que solo aquellos verdaderamente apasionados pueden comprender.
Vemos imágenes de Clooney en sus primeros papeles en televisión. Voz en off. Sus primeros papeles en televisión fueron modestos, pero cada uno de ellos fue una lección valiosa. George apareció en series como The Facts of Life y Roseanne, donde, aunque interpretaba personajes secundarios, su presencia comenzaba a ser notoria. La cámara se enfoca en una escena de Clooney en Air, donde realmente comenzó a brillar. Voz en off. Pero fue en 1994, cuando Clooney fue elegido para interpretar al Dr. Doug Ross en la serie médica Air, que todo cambió. Su carisma y talento natural resonaron tanto con el público como con la crítica, catapultándolo al estrellato. Era como si todo en su vida hubiera estado preparándolo para este momento. Imágenes de Clooney en la alfombra roja, sonriendo y saludando al público. Voz en off. George Clooney se había convertido en una estrella, pero nunca olvidó de dónde venía. A lo largo de su carrera, recordó las lecciones aprendidas en Kentucky, las noches de cuentos y música, las adversidades que superó y los sueños que se atrevió a perseguir. La imagen se desvanece lentamente mientras suena una música inspiradora. Voz en off. Los primeros pasos de George Clooney fueron el prólogo de una historia aún más grande. Una historia de talento, perseverancia, y la búsqueda incesante de un sueño. Así comienza la historia de un hombre que no solo conquistó Hollywood, sino que también robó el corazón del mundo entero. Con cada paso, con cada papel, George Clooney nos recuerda que, a veces, el éxito no es solo el destino, sino el viaje mismo, tejido con las experiencias, las personas y los momentos que nos moldean. Y así, mientras el sol se oculta sobre el horizonte de Kentucky, nos preparamos para seguir explorando la carrera de un ícono moderno, cuyos primeros pasos fueron solo el comienzo de un legado extraordinario. La pantalla se oscurece lentamente, una música suave pero emocionante comienza a tocar. La voz en off, profunda y cargada de misterio, comienza a hablar mientras la imagen de un joven George Clooney aparece en pantalla, su rostro iluminado por la apasionante luz de los comienzos. Voz en off. En las colinas ondulantes de Kentucky, donde el aire parece estar impregnado de sueños susurrantes, nació un hombre cuyo nombre resonaría en cada rincón del planeta. George Clooney. Su ascenso meteórico no es solo una historia de éxito, sino una odisea de perseverancia, talento y un toque de suerte que pareciera haber sido tejido por las manos del destino. George Timothy Clooney, hijo de una presentadora de televisión y de un locutor de noticias, creció en un hogar donde las historias y el espectáculo eran parte del tejido cotidiano. El joven George, con ojos brillantes y curiosidad insaciable, absorbía cada fragmento de este mundo como si fuera oro puro. Sin embargo, su camino hacia el estrellato estuvo lejos de ser directo. La primera de nuestras anécdotas lleva a Clooney a Cincinnati, Ohio. Era un joven actor, buscando con ansias su lugar en la industria del entretenimiento. Se dice que, en un momento particularmente difícil, vivía en un pequeño departamento con paredes tan delgadas que, según sus propias palabras, podía escuchar a sus vecinos cambiar de opinión. Clooney se mantenía gracias a trabajos ocasionales y papeles menores que apenas cubrían sus necesidades. Sin embargo, en lugar de desanimarse, encontró en esta precariedad una fuente de inspiración y humor, características que se convertirían en su sello personal. El camino hacia el éxito recibió su primer gran impulso con la serie de televisión, Air, donde Clooney interpretó al encantador pediatra Doug Ross. Pero antes de alcanzar este papel, el destino le jugó una curiosa pasada. En una audición anterior para una serie diferente, Clooney, frustrado por las constantes negativas que había recibido, decidió romper con la rutina. En lugar de seguir el guión al pie de la letra, improvisó con un carisma que dejó boquiabiertos a todos en la sala. Aunque no consiguió el papel, capturó la atención de un productor que recordaría su nombre cuando llegó la oportunidad de Air. La imagen cambia a un joven Clooney en el set de Air, su expresión una mezcla de determinación y alegría. Y así fue como Clooney, con su sonrisa desarmante y su habilidad innata para conectar con el público, se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. El impacto de Air fue inmediato, y su papel no solo consolidó su presencia en el mundo del espectáculo, sino que también lo catapultó a la estratosfera de la fama. Desde entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito televisivo, y el mundo comenzó a fijarse en él con una atención renovada. Pero el mundo del cine, con su brillo y glamour, aún aguardaba en el horizonte. George Clooney no era solo un actor de televisión, tenía aspiraciones de grandeza en la gran pantalla. Aquí entra nuestra segunda anécdota. El momento en que Clooney decidió que no solo quería ser parte de la industria del cine, sino que quería moldearla a su antojo. Fue durante una charla con un veterano actor y amigo, quien le dijo: George, si realmente quieres cambiar las cosas, tienes que ponerte detrás de la cámara. Estas palabras se convirtieron en un mantra para Clooney,
quien comenzó a forjar su camino como director y productor. Su transición al cine no estuvo exenta de desafíos. Uno de sus primeros papeles cinematográficos fue en la película Batman y Robin, una experiencia que Clooney recuerda con una mezcla de humor y resignación. La película fue un fracaso crítico, y Clooney, con su característico ingenio, se ha referido a ella como un curso intensivo de lo que no se debe hacer en una película. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, utilizó esta experiencia como una lección invaluable, afirmando que había aprendido más de un proyecto fallido que de aquellos que fueron exitosos. La pantalla muestra una serie de imágenes de Clooney en diferentes sets de filmación, cada una representando un paso más en su evolución como artista. La siguiente etapa en su carrera fue marcada por una serie de elecciones inusuales y a menudo arriesgadas. Clooney, siempre dispuesto a desafiar las expectativas, comenzó a trabajar en proyectos que resonaban con su sentido de justicia social y su deseo de contar historias que importaran. Uno de estos proyectos fue Tres Reyes, una película ambientada durante la Guerra del Golfo. Clooney no solo demostró su capacidad para elegir papeles complejos, sino que también comenzó a consolidar su reputación como un actor comprometido y serio. Pero quizás la verdadera prueba de su determinación vino con Syriana, una película que no solo le valió un premio de la Academia al mejor actor de reparto, sino que también puso a prueba su resistencia física y emocional. Durante el rodaje, Clooney sufrió una lesión grave en la columna, un recordatorio brutal de los riesgos que a veces acompañan a la dedicación sin límites a su oficio. A pesar del dolor y las dificultades, Clooney perseveró, demostrando una vez más que su éxito no era producto de la suerte, sino de una tenacidad inquebrantable. Una de las anécdotas más entrañables de su carrera nos lleva al rodaje de Oh Brother, Where Art Thou?, una colaboración con los hermanos Coen que se convertiría en un clásico de culto. Clooney, quien no hablaba una palabra de griego antiguo, debía cantar una canción en este idioma para una escena. En lugar de memorizar fonéticamente el complicado texto, decidió improvisar, inventando palabras y sonidos que encajaran con la melodía. La escena, llena de humor y encanto, se convirtió en una de las más memorables de la película, y es un testimonio del ingenio y la capacidad de improvisación que Clooney lleva consigo en cada rol. La música se intensifica mientras la pantalla muestra una secuencia de sus momentos más icónicos en la pantalla grande, desde Ocean's 11 hasta Gravity. En los años que siguieron, Clooney continuó desafiando las expectativas. Good Night and Good Luck, una película que dirigió y coescribió, no solo fue aclamada por la crítica, sino que también consolidó su posición como un director serio y visionario. La película, una exploración de la valentía periodística durante la era McCarthy, resonó con un mensaje poderoso y oportuno, reflejando el compromiso de Clooney con la justicia social y la narrativa responsable. Más allá de su carrera cinematográfica, George Clooney se ha convertido en una figura prominente en el activismo global. Su dedicación a causas humanitarias, desde el conflicto en Darfur hasta los derechos humanos, ha sido una extensión natural de su compromiso con la verdad y la justicia. Clooney, el hombre detrás de la estrella, utiliza su plataforma no solo para entretener, sino para iluminar e inspirar. Nuestra última anécdota nos lleva a un evento privado, lejos del brillo de Hollywood. Fue en 2013, cuando Clooney reunió a un grupo de amigos cercanos en su hogar. En un acto que ejemplifica su generosidad y aprecio por aquellos que lo han apoyado a lo largo de los años, les regaló a cada uno $1 millón. Era su manera de agradecerles por estar a su lado en el viaje, un recordatorio de que el éxito, para Clooney, siempre ha sido compartido. La pantalla se desvanece lentamente hasta quedar en negro, mientras la música alcanza un crescendo final. Y así, el ascenso meteórico de George Clooney, una historia tejida con hilos de pasión, perseverancia y propósito, continúa inspirando a generaciones. Su legado, tanto en la pantalla como fuera de ella, es un testimonio de lo que puede lograrse cuando el talento se encuentra con el coraje y la visión. Voz en off, George Clooney, el hombre, la leyenda, nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo en premios y aclamaciones, sino en el impacto que dejamos en el mundo y en las vidas que tocamos en el camino. A lo largo de la carrera de George Clooney, esos momentos críticos que han moldeado su trayectoria emergen como destellos de un viaje cinematográfico lleno de giros inesperados y triunfos resonantes. En este relato, nos adentramos en el alma del actor, explorando las decisiones audaces, los desafíos personales y las anécdotas que revelan al hombre detrás de la estrella. Permítenos llevarte a través de un pasaje de tiempo donde cada elección y cada encuentro se convierte en un hito, un pilar que sostiene la leyenda de George Clooney. La historia de George Clooney comienza como un boceto en un lienzo aún por completar, en una ciudad pequeña donde las oportunidades de Hollywood parecían tan distantes como las estrellas en un cielo despejado. Fue en Lexington, Kentucky,
donde el joven George descubrió los primeros destellos de su pasión por la actuación. Su padre, Nick Clooney, era un presentador de televisión, y su madre, Nina, una reina de belleza, lo que significaba que el mundo del espectáculo no era del todo ajeno para él. Sin embargo, la carrera que forjaría Clooney no estaba escrita en los genes, sino en la perseverancia y el coraje de un joven decidido a hacer realidad sus sueños. Uno de los primeros momentos críticos que marcaron su carrera fue la audición para la serie de televisión, Air. Antes de este papel, Clooney había atravesado años de papeles menores y cancelaciones prematuras de series, como ER y The Facts of Life. Sin embargo, cuando se presentó para interpretar al Dr. Doug Ross, todo cambió. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y el encanto de Clooney como el pediatra mujeriego conquistó a millones. Aquí, la voz en off de nuestro documental toma un tono poético. En los pasillos de un hospital ficticio, George Clooney encontró el latido de su carrera, un lugar donde el arte y la vida colisionaron para crear magia. Pero detrás de las luces brillantes del éxito inmediato, Clooney enfrentó uno de sus primeros dilemas cruciales: la tentación de permanecer en la televisión o arriesgarse a dar el salto al cine. En este momento de su vida, como si fuera un personaje de una novela de aventuras, Clooney se encontró parado en una encrucijada. La elección no fue sencilla, pero finalmente decidió dejar Air para perseguir un sueño aún mayor. Esta decisión, aunque arriesgada, demostró ser acertada y le abrió las puertas a Hollywood. Nuestra narrativa se adentra ahora en una anécdota que encapsula la audacia de Clooney. Durante el rodaje de Three Kings, en 1999, dirigido por David O. Russell, el set estaba lleno de tensiones. Las diferencias creativas entre Clooney y el director eran evidentes, lo que llevó a una confrontación física infame. Para Clooney, este fue un momento definitivo donde defendió su visión y su integridad como actor. A pesar de los desafíos, la película fue un éxito y demostró que Clooney no solo era un rostro atractivo, sino un artista comprometido con su oficio. En esta escena, la cámara enfoca su mirada decidida. En la batalla entre el arte y el ego, Clooney emergió como un guerrero, tatuando su nombre en la historia del cine. A medida que Clooney navegaba por las aguas de la industria cinematográfica, otro momento crítico llegó con el rodaje de Oh Brother, Where Art Thou, en el año 2000. Esta película, una reimaginación del clásico mito de Ulises, representó con acento agudo un giro artístico radical. Clooney, conocido por su seriedad, mostró su lado cómico al interpretar a un convicto torpe y encantador. Este papel no solo le valió su primer Globo de Oro, sino que también consolidó su versatilidad como actor. La cámara, como un pincel, pinta la imagen de un Clooney que baila al ritmo de la música de los años 30, demostrando que la comedia y el drama no son más que dos caras de la misma moneda. En 2005, Clooney alcanzó la cúspide de su carrera con Syriana, una película que no solo protagonizó, sino que también produjo. Este fue un proyecto personal que puso en riesgo su salud, ya que sufrió una lesión grave durante el rodaje. La película le valió el Oscar al mejor actor de reparto, un reconocimiento que, para Clooney, simbolizaba más que un premio. Era la validación de años de esfuerzo y sacrificio. En este punto del documental, la voz en off se vuelve introspectiva. En cada cicatriz, en cada línea de dolor, Clooney encontró la verdad de su arte, un reflejo de la humanidad que había buscado capturar en cada cuadro. No obstante, no todos los momentos críticos fueron triunfos. La carrera de Clooney también estuvo marcada por proyectos que no lograron alcanzar el éxito esperado, como Batman y Robin, en 1997. Clooney ha bromeado a menudo sobre su interpretación del icónico superhéroe, admitiendo que fue un punto bajo en su carrera. Sin embargo, este fracaso fue también un catalizador, enseñándole a ser más selectivo y a tomar el control creativo de sus proyectos. La cámara se detiene en su rostro, mostrando la mueca de un hombre que ha aprendido a reírse de sus errores. En la caída, Clooney encontró el coraje para levantarse, y en la burla, la fuerza para seguir adelante. A lo largo de los años, Clooney no solo se ha consolidado como actor, sino también como un renombrado director y productor. Su debut como director llegó con Confessions of a Dangerous Mind, en 2002, una película que, aunque no fue un éxito comercial, mostró su talento detrás de la cámara. La narrativa del documental se sumerge en otra anécdota significativa. Durante el rodaje de Good Night and Good Luck, Clooney hipotecó su casa para financiar el proyecto. Esta película sobre el periodista Edward R. Murrow fue un testamento de su compromiso con el arte y la verdad, ganando 6 nominaciones al Oscar. Aquí, la voz en off resuena con admiración. Al igual que un arquitecto que diseña su propia catedral, Clooney construyó un legado cimentado en el coraje y la convicción. Al reflexionar sobre estos momentos críticos,
no podemos ignorar el impacto de Clooney en el ámbito humanitario. Su trabajo en Darfur y su compromiso con causas benéficas han demostrado que su influencia trasciende la pantalla. En 2010, Clooney organizó el Hope for Haiti Now Telethon, recaudando millones para los afectados por el terremoto. La cámara, con una mirada suave, captura la esencia de un hombre que ve más allá de su propio reflejo, dedicándose a causas que iluminan la oscuridad del mundo. En cada acto de bondad, Clooney encontró el propósito, una llama que arde más allá del celuloide. En esta sección de nuestro documental, el retrato de George Clooney se completa no solo con sus logros, sino también con sus secretos y curiosidades. Desde su amor por las bromas pesadas en los sets de filmación hasta su afición por las motocicletas, cada detalle añade una pincelada más al cuadro de su vida. En una anécdota particularmente entrañable, se cuenta cómo Clooney, durante el rodaje de Ocean's 11, llenó el tráiler de Brad Pitt con cientos de paquetes de chicles, una broma que se convirtió en legendaria entre el elenco. Con cada risa compartida, Clooney reveló una faceta humana que resonó con sus colegas y seguidores por igual. En última instancia, los momentos críticos que definieron la carrera de George Clooney son una sinfonía de lecciones audaces, desafíos superados y lecciones aprendidas. A medida que la voz en off del documental se desvanece suavemente, dejamos al espectador con una imagen perdurable. La de un hombre que, a través de sus éxitos y fracasos, ha dejado una huella indeleble en el mundo del cine y más allá. Con cada paso en su viaje, George Clooney ha demostrado que, en el arte de vivir, no hay papel más desafiante ni recompensa más grande que ser auténtico consigo mismo. Suave música instrumental comienza a sonar, mientras la pantalla muestra imágenes de George Clooney en diferentes momentos de su carrera. La voz en off inicia con un tono reflexivo. En el vasto universo del cine, donde las estrellas brillan en un firmamento siempre cambiante, pocas se han mantenido tan resplandecientes y constantes como la de George Clooney. Su trayectoria, un viaje que comenzó con pasos inciertos, ha florecido en una madurez artística que es tanto un testimonio de su habilidad como actor como de su sagacidad como narrador de historias. Se muestra una imagen de Clooney en el set, rodeado de cámaras y luces. La madurez artística es un concepto escurridizo, un punto culminante en la vida de un actor donde experiencia, intuición y creatividad convergen en perfecta armonía. Para George Clooney, este momento culminante no fue un instante fortuito, sino el resultado de un viaje deliberado y minucioso. La pantalla cambia a una foto de Clooney en su juventud durante la serie Air. Comencemos este recorrido en los años 90, cuando un joven Clooney conquistó los corazones de millones con su papel de Dr. Doug Ross en Air. A primera vista, Clooney parecía ser la encarnación del encanto moderno, pero detrás de su sonrisa deslumbrante y mirada intensa, se encontraba un actor determinado a no ser encasillado. Fue en este periodo donde Clooney comenzó a planificar meticulosamente su transición del estrellato televisivo al prestigio cinematográfico. Y aunque el camino no estuvo exento de obstáculos, cada experiencia se convirtió en una lección valiosa, alimentando su crecimiento profesional. Las imágenes muestran escenas de Batman y Robin y The Peacemaker. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Clooney en el cine fue el fracaso crítico de Batman y Robin en 1997. La cinta, ridiculizada por su tono y estética, pudo haber sido un tropiezo devastador para cualquier actor emergente. Sin embargo, Clooney no se dejó abatir. En entrevistas posteriores, él mismo ha contado cómo esta experiencia le enseñó a elegir proyectos con mayor cuidado y a confiar en su intuición artística. Aprendió a distinguir entre roles que simplemente explotaban su popularidad y aquellos que realmente ofrecían una oportunidad para mostrar su talento. La pantalla muestra imágenes de Clooney en Out of Sight y Three Kings. Es así como llegamos a Out of Sight, en 1998, una colaboración con el visionario director Steven Soderbergh. Esta película no solo marcó el inicio de una larga y fructífera relación profesional entre Clooney y Soderbergh, sino que también mostró al mundo la capacidad de Clooney para encarnar personajes complejos con un encanto irresistible. A través de su interpretación del ladrón Jack Foley, Clooney demostró que no solo era un galán, sino también un actor con profundidad y versatilidad. Aquí, su madurez artística comenzó a tomar forma, manifestándose en elecciones de papel más arriesgadas y matizadas. La música se intensifica ligeramente mientras se muestran escenas de Oh Brother, Where Art Thou? Luego vino Oh Brother, Where Art Thou? En el año 2000, dirigida por los hermanos Coen. En esta película, Clooney se alejó del estereotipo de héroe romántico, sumergiéndose en el mundo cómico y absurdo de Ulysses Everett McGill. La transformación de Clooney en un personaje tan contradictorio y encantador a la vez, fue una revelación. El actor se mostró dispuesto a explorar su propio potencial cómico, demostrando que su madurez artística incluía no solo la habilidad dramática,
sino también una notable capacidad para el humor. La pantalla muestra a Clooney recibiendo su primer Oscar por Syriana, en 2005. Clooney alcanzó un nuevo hito en su carrera con Syriana, una película que le valió su primer Oscar. Clooney interpretó a Bob Barnes, un agente de la CIA desilusionado, en un papel que exigía una transformación física y emocional significativa. Durante el rodaje, Clooney sufrió una severa lesión en la espalda, un sacrificio que subrayó su compromiso con el arte de actuar. En sus propias palabras, este papel no solo le exigió dar lo mejor de sí mismo, sino también lo impulsó a mirar más allá de la actuación, hacia la dirección y la producción. Emerge una imagen de Clooney dirigiendo en el set de Good Night and Good Luck. Fue en la dirección donde Clooney encontró una nueva vía para su expresión artística. Good Night and Good Luck, en 2005, una película que coescribió y dirigió, se convirtió en un manifiesto de su madurez artística. La cinta, un estudio en blanco y negro sobre el periodismo y la integridad, fue un proyecto pasional que reflejó su amor por la historia y su compromiso con las narrativas significativas. Aquí, Clooney no solo reafirmó su habilidad como actor, sino que se consolidó como un cineasta con un agudo sentido de la historia y la estética. Se muestran imágenes de Clooney en el set de The Ides of March y en Michael Clayton. A medida que avanzamos en la cronología de su carrera, encontramos películas como Michael Clayton y The Ides of March, donde Clooney no solo actuó, sino que también se involucró profundamente en el proceso creativo. En Michael Clayton, interpretó a un solucionador de problemas legales enredado en un escándalo corporativo. Su actuación fue una clase magistral de sutileza y tensión contenida, una clara indicación de su dominio de la complejidad emocional. Estas películas son testamentos de un Clooney que entiende el poder de contar historias que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión. Una pausa dramática, y la música se suaviza mientras la pantalla muestra a Clooney en un evento benéfico. Sin embargo, la madurez artística de Clooney no se limita a su trabajo en la pantalla. Fuera de las cámaras, ha utilizado su plataforma para abordar cuestiones sociales y políticas, demostrando que ser un artista maduro también implica responsabilidad. Su activismo en causas humanitarias, como su involucramiento con la crisis en Darfur, resuena con la misma intensidad que sus actuaciones cinematográficas. Clooney ha comentado en varias ocasiones que el arte imita a la vida, y que su compromiso con el cambio social es una extensión natural de su carrera artística. La pantalla muestra una serie de imágenes de Clooney en diferentes momentos de su vida, desde la juventud hasta la actualidad. Quizás una de las anécdotas más entrañables que encapsulan la madurez artística de Clooney ocurrió en el set de The Descendants, de 2011. Durante el rodaje, Clooney bromeó con el equipo diciendo que la madurez no se trata solo de elegir proyectos inteligentes, sino también de saber cuándo dejar de bromear. Sin embargo, tras el estreno, quedó claro que su actuación como Matt King, un abogado que intenta reconectar con sus hijas tras la muerte de su esposa, fue una de las más conmovedoras de su carrera. Aquí, Clooney mostró una vulnerabilidad y un rango emocional que solo alguien en plena posesión de su arte podía ofrecer. La música se eleva con un tono triunfante, mientras se destaca a Clooney en eventos de premiaciones recientes. Mirando hacia atrás, la madurez artística de George Clooney es un caleidoscopio de experiencias, aprendizajes y logros. Su carrera, marcada por una evolución constante y un deseo insaciable de contar historias significativas, continúa inspirando tanto a colegas como a audiencias en todo el mundo. La pantalla muestra una imagen final de Clooney mirando hacia el horizonte, mientras la voz en off concluye: en un mundo donde las luces de la fama pueden desvanecerse tan rápidamente como brillaron, George Clooney ha demostrado que la verdadera madurez artística es un faro que ilumina, guía y perdura. Su legado no es solo el de un actor, director o productor, sino el de un narrador comprometido con la verdad, la emoción y el poder transformador del cine. Y así, mientras continúe su viaje, esperamos ansiosos las nuevas historias que nos ofrezca, sabiendo que cada una será una obra maestra de madurez y pasión artística. La música se desvanece suavemente, y la pantalla se funde a negro. En la penumbra suave de un crepúsculo, cuando las luces de la ciudad comienzan a titilar como estrellas terrenales, se alza una figura que ha dejado una huella indeleble en el firmamento del cine. George Clooney, un nombre que resuena no solo por su talento, sino por su inquebrantable humanidad, es mucho más que un actor, es un símbolo de elegancia, integridad y compromiso. En esta sección de nuestro documental, exploramos el legado y la reflexión de un hombre cuya vida ha sido un tapiz entrelazado de éxitos cinematográficos y profundas contribuciones personales. El legado de George Clooney en el mundo del cine es vasto y profundo. Desde su papel icónico como el Dr. Doug Ross en Air, hasta su estelar actuación en Syriana, que le valió un Oscar,
Clooney ha demostrado una versatilidad y un carisma que han cautivado a generaciones. Sin embargo, su legado trasciende las salas de cine. Es un hombre que ha utilizado su plataforma para iluminar causas sociales y políticas, convirtiéndose en una voz influyente en cuestiones globales. Anécdota 1. En una entrevista, Clooney recordó cómo su tía Rosemary, una famosa cantante, le enseñó la importancia de la humildad. Ella solía decirme que el éxito es efímero, que lo que realmente importa es cómo tratas a las personas en el camino, compartió Clooney. Esta lección temprana se refleja en su trato con colegas y fanáticos, siempre con una sonrisa y un gesto amable, incluso cuando las cámaras no están presentes. Anécdota 2. Durante el rodaje de Ocean's 11, Clooney sorprendió a todo el elenco al regalarles bicicletas. Fue un gesto sencillo que fomentó la camaradería entre los actores, y que refleja su creencia en que un equipo feliz produce un mejor trabajo. Matt Damon, quien trabajó con él en la película, mencionó en una ocasión: George siempre está pensando en los demás. Él entiende que el cine es un esfuerzo colectivo, pero más allá de su trabajo actoral, Clooney ha sido un ferviente defensor de diversas causas. Su dedicación a la paz y los derechos humanos ha llevado a esfuerzos significativos, como su trabajo en Darfur y su colaboración con la ONU. En una ocasión, Clooney viajó a Sudán para documentar la crisis humanitaria, una experiencia que describió como transformadora. Al regresar, usó su celebridad para presionar a los líderes mundiales y crear conciencia sobre el genocidio, demostrando que su influencia va más allá de la pantalla grande. Anécdota 3. En 2010, Clooney organizó el teletón Hope for Haiti Now, que recaudó más de $61 millones para los esfuerzos de socorro tras el devastador terremoto. En una entrevista posterior, Clooney confesó que el evento fue una respuesta visceral a la tragedia. No podía quedarme de brazos cruzados, dijo. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para ayudar. Esta urgencia por actuar, por marcar la diferencia, es un hilo conductor en su vida. En su faceta como director y productor, Clooney ha buscado desafiar las convenciones y abordar temas complejos. Su película, Good Night, and Good Luck, es un testimonio de su compromiso con el periodismo veraz y la ética. La película, ambientada en la era del macartismo, es un recordatorio de la importancia de la libertad de prensa. Clooney, inspirado por su padre, un periodista, ha hablado a menudo sobre la necesidad de proteger la verdad frente a la censura y la manipulación. Anécdota 4. Durante el rodaje de Good Night and Good Luck, Clooney insistió en mantener un presupuesto ajustado para garantizar la libertad creativa. Cuando los ejecutivos del estudio sugirieron cambios, él se negó, prefiriendo financiar parte de la película con su propio dinero. Fue un riesgo, pero valió la pena, dijo Clooney. La integridad de la historia era lo más importante. Clooney también ha dejado su marca en la industria con su productora, Smokehouse Pictures, que ha sido responsable de proyectos innovadores y desafiantes. Su habilidad para contar historias intrincadas y conmovedoras ha cimentado su lugar no solo como actor, sino como un narrador consumado. Cada proyecto es una nueva oportunidad para explorar la condición humana y provocar reflexión en su audiencia. Anécdota 5. En una ocasión durante una reunión en Smokehouse Pictures, Clooney quedó tan impresionado por la pasión de un joven guionista que le ofreció un contrato en el acto. Esta generosidad y disposición para apoyar a los nuevos talentos es parte de su legado en Hollywood, un lugar que puede ser implacable pero que Clooney busca hacer más accesible para aquellos con talento y determinación. Mientras reflexionamos sobre su vida, las palabras de Clooney resuenan con claridad. La vida es corta, y creo que debemos aprovechar cada oportunidad para hacer el bien y para hacer lo que amamos. Su enfoque en la vida ha sido guiado por esta filosofía, y su legado está entrelazado con sus esfuerzos por hacer del mundo un lugar mejor. Es un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide solo por los logros profesionales, sino por el impacto positivo que dejamos en los demás. Al mirar al futuro, la reflexión sobre el legado de George Clooney es un viaje hacia el interior de un hombre que ha abrazado cada desafío con gracia y valentía. Su capacidad para inspirar, para liderar con el ejemplo, y para nunca perder de vista la importancia de la empatía, lo distingue como una figura extraordinaria no solo en Hollywood, sino en el mundo entero. En la pantalla y fuera de ella, Clooney ha demostrado que la grandeza se manifiesta en actos de bondad y en la búsqueda incesante de la verdad. Así, mientras las luces de la ciudad continúan parpadeando y las sombras se alargan con la llegada de la noche, el legado de George Clooney brilla intensamente, un faro de esperanza y humanidad en un mundo que a menudo necesita ambas cosas. Su historia es una invitación a todos nosotros a contemplar nuestras propias vidas y a preguntarnos cómo podemos, cada uno a nuestra manera, dejar un legado de significado y propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle
me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde